Hey, ¿qué tal? Gracias por la sintonía. Les recuerdo que tenemos a Enrique de León, quien es el coordinador general del estudio de contaminación de Punta Catalina, que se ha hecho popular ya y se ha hecho famoso en estos últimos días. Sobre eso estamos hablando. Antes de la pausa, Enrique estaba comentando resultados de la proyección que se hizo con la simulación del CREA, impacto en salud e impacto económico. Hay personas que se preguntan, ¿y cómo es posible que llegue a otro país o que llegue tan lejos? Bueno, con decirle que aquí llega desde África, el polvo del Sahara o del Sahara, que son más de 5.000 kilómetros de distancia, y llega hasta aquí. Y no hasta aquí, llega más allá todavía. Sí. ¿Por qué? Porque es que el viento es impredecible e incontrolable. Y se mueve de aquí para allá, de allá para acá, y lo que va al viento se dispersa. Claro, esta tiende a tener una dirección predominante, y la dirección predominante en ese punto del país, en Peravia, es desde el este, a veces desde el sureste. Entonces, la proyección es hacia el oeste, por eso es que llega a Haití, lo que se produzca aquí llega a Haití y, ¿por qué no?, parte de Cuba, parte de Jamaica, y si tiene demasiada o mucha concentración puede llegar hasta la costa este de Estados Unidos y México, dependiendo la carga con la que vaya alimentada el aire. Entonces, Enrique, sigue conversando. No, sería bueno, porque este tema del modelaje, aunque sea por razones de falta de actualización en el país, ha llamado la atención. Ingrid trabajó en la salud y la comunidad junto con el hospital hicieron investigación, por ejemplo, trabajaron todas las actas de defunción del 2016 al 2022. Es decir, No, antes de Punta 2021, Catalina Enrique. y luego. Claro, porque Catalina Fue en el 2020. comenzó en el 19 y tuvimos acta de defunción del 16 hasta al 21. hasta el 21. Es decir, se pudo establecer las causas de muerte, antes y después, cuáles eran las predominantes, pero también la data, la información, los casos, los archivos del hospital de Nizao, que es el centro médico en el epicentro de la contaminación más próxima, también se nos entregó y se trabajaron las estadísticas del hospital del municipio, pero comparada, cruzada esas informaciones con la estadística de la provincia. Y entonces eso fue posible con esa información, más las informaciones que se monitoreó de eventos de altas emisiones de la planta, se pudo hacer una relación muy importante que va a confirmar este modelaje. Se pudo, con fuente oficial y bajo observación de la población, identificar momentos de altas emisiones o de crisis de emisiones que ha tenido Punta Catalina desde el 18 hasta el 22, ¿no? Sí. Y a la misma vez, con las estadísticas de salud que fue levantada en el terreno, se pudo identificar enfermedades que están asociadas a la quema masiva del carbón, el comportamiento de esas enfermedades en relación con estos eventos de emisión. Eso es fuerte, porque hay un patrón que indica que Punta Catalina está comprometida, es decir, las emisiones y la contaminación de Punta Catalina está comprometida con esos repuntes de enfermedades. Por ejemplo, porque es importante que la gente vea que no es solamente una cosa de computadora, es que también encontramos una relación en el terreno. Por ejemplo, en
El 12 de... en el 2018, el 12 de octubre diciembre, 12 de octubre del 2018, se produjo el primer encendido de prueba de la unidad número 1 de Punta Catalina. Es decir, exactamente el 12 de octubre. Okay. Pues precisamente, desde 2018 al 2021, se registró una elevación de la hipertensión arterial en la población de Bizao. Es decir, los casos, las consultas y los internamientos por hipertensión, por presión arterial se incrementaron. Tenemos los cuadros en las gráficas. Del septiembre del 2019, un evento de gran emisión fue... ¿Cómo se dieron cuenta de ese evento? ¿Cómo bueno, lo corroboraron? Que hay más, que salió más gases y más micropartículas. En el 12 de octubre, porque fue ¡boom!, el arranque de prueba de la unidad número 1, que se hicieron una serie de pruebas. Entonces, oficialmente, en septiembre del 2019, entra en servicio ya de manera permanente la unidad número 1, que sin lugar a duda aumentó la cantidad de micropartículas y de gases. Sí. Pues resulta que según las estadísticas tomadas en el terreno, se produjo un aumento de las alergias del 2019 al 2020. Se incrementó la tendencia ascendente de la hipertensión arterial y se produjeron muertes por infarto agudo del miocardio en gran cantidad, como nunca había ocurrido. Así es decir, desde el 2019 al 2020, entre esos 2 años. Y eso está documentado con datos del propio hospital. Pero de junio a diciembre del 2020 hubo otro evento de alta emisión. ¿Por qué? Porque Punta Catalina funciona con defectos en el sistema de AQSC, es decir, en el sistema de filtrado, sí, en el sistema de calidad de aire. De los filtros. Punta Catalina, la unidad número 1, prácticamente se queda sin filtro. ¿Y qué se produce? Un repunte. No fue reparado eso, fue reparado luego, ¿no? Fue reparado luego el sistema. Sí, claro, en enero. Entonces, tuvimos un repunte de alergias. Alergia de todo tipo, pero cutánea. Neumonía, que no había aparecido en los registros del hospital, comienza a aparecer y se prolonga del 20 al 21. Anemia, una gran cantidad de anemia, del 2020 al 2021. No que surja por primera vez la anemia, lo que llama la atención es el incremento de la anemia. Y, sobre todo, se registra muertes de infarto agudo al miocardio, un repunte. Cuando eso todavía no se había vacunado contra la pandemia. Sí, estaba la pandemia. Fue el 21. Sí, estaba la pandemia. Y ya estaban las 2 plantas ahí. Sí, las 2 plantas estaban a todo meter. Sí, y entonces hay que decir que hubo duda en un momento si los infartos se debía a COVID o si se debía realmente... Sí, por eso la pregunta. Sí. Se determinó que no se debía al COVID. Los médicos determinaron. Sí, no, es decir, los que murieron no sufrían de COVID. No. Okay. No sufrían de COVID. Es curioso, ni uno solo. Porque los registros del COVID estaban guardados aparte de los registros de los muertos por infarto agudo a miocardio. Entonces, lo más crítico que fue de febrero a abril, finales de abril del 2021, es decir, estamos en el 22, estamos hablando del año pasado, sí, se produjeron nubes tóxicas desde Catalina hasta Baní, de manera fija. Incluso nosotros levantamos videos, ¿no? Hicimos periodismo comunitario, periodismo ciudadano. Y eso se debió a que hubo la genialidad
de quitarle a la ceniza o a la planta la cal viva. La cal. Que contribuye, que forma parte del sistema de limpieza y purificación del filtrado, aire o de hacer que de retención, salga menos contaminación. para hacer que la contaminación que saliera por la chimenea no saliera tan fuerte. Pues la desmontaron para complacer a los cementeros que estaban presionando, bueno, aquí tenemos la ceniza, de usar la ceniza de carbón para cemento, ¿no? Entonces querían que le quitaran porque alegaban que... Sí, porque la cal, cuando reacciona con los gases, genera sulfato de calcio, Sí. el yeso. Entonces, en ese periodo, eso es las estadísticas, Sí, eso sí, es sí. un invento, Sí, se produjo bueno, un que sepa que repunte usted está de- leyendo textualmente, es parte del informe. Que está leyendo textualmente del Sí, informe. sí, hay un cuadro. Se produjo un repunte de hipertensión arterial en gente jóvenes. Un repunte de neumonía y un repunte de anemia. Los 3 golpes, a la misma vez, subieron, se dispararon. ¿Cómo se dispararon? Por el número de consultas y de hospitalización. Está ahí, está el registro en el hospital. Sí. Entonces, ya fuera de este cuadro, en febrero del año 2022, de este año, se produjo la muerte de eso, de lo que hablaba niños que Ingrid, de los comentaba 4 Ingrid. bebés, De los infantes. con 3 de ellos con Neumonía. aquejados de neumonía. Y resulta que en enero la unidad número 2 tuvo falla en los filtros. Es decir, antes fue la unidad 1 y después la unidad 2. Realmente las plantas han dado muchos problemas desde el principio. Y ayer Problemas técnicos. el Desde el señor Marrancini, Celso Marrancini, dio la noticia de Que es habían el administrador resuelto actual lo de de- los filtros. Sí, que es el gerente, el Sí. director ahora, que habían resuelto lo de los filtros precisamente ahora. Es decir, Ah, fue como es eso. bueno. Porque, claro, se explica, los filtros son muy costosos. Lo que tiene de última tecnología Punta Catalina es precisamente el sistema AQSC, los filtros. Sistema de Que purificación los de aire. bancos hicieron que se estableciera por presión nuestra, del movimiento social del país, que ya que iban a hacer una planta que por lo menos tuviera normada por Que la- mitiga un poco. Sí. Así que esto, nosotros, y en eso puede contribuir en esta discusión mucho el compañero Cabrera, Raúl. Por cierto, el en ingeniero nuestra Raúl propuesta, tiene mucha experiencia de No, planta. Experto. Entonces En nosotros planta. estamos planteando el cierre Así que, de Punta Catalina. Entonces, Sería vamos a bueno escuchar que Raúl, al ingeniero Raúl. explicara por qué estamos haciendo esto. Sí, buenas tardes. Estamos en el programa tuyo de Nicky. Pero esta es nuestra casa. Sí, sentimos que Nico... de todo, de todo, Sí, de todo. pero estamos en tu programa tratando un tema que realmente en estos últimos meses, porque eso viene de hace muchos años, pero después de que salió el estudio, que fue cuando se hizo la rueda de prensa a esta fecha, ha tenido, por un lado, muchas contradicciones con gente, pero ha tenido mucha aceptación con gente que ha entendido y mucha gente que no sabían del problema por la cantidad de publicidad que se le ha dado. Muchos han comenzado a entender cuál es el problema existente que hay ahora mismo con lo que es la planta de Punta Catalina y las 3 montañas de ceniza que hay ahí, porque también se han olvidado también de eso, de que tenemos una contaminación ahí mismo, en el Batey San José. Sí, localizada Sí, ahí. focalizada ahí. Se ha conseguido ahora, en estos tiempos, de que la gente haya cogido mucho más experiencia en entender lo que está pasando en Punta Catalina con la contaminación. Ahorita ustedes decían, y tú principalmente, Nico, decía de que habían personas y gente de que como que contradecían y había gente como que no entendían eso. Y
yo entiendo muchas de las cosas que realmente, ¿por qué? Tú sabes que en este problema hay muchos problemas a niveles políticos y a niveles de gente que aparte de lo político, también tienen otro tipo de beneficio a nivel económico. Aquí hay gente que le pagan para que hable. Nosotros hemos estado aquí haciendo este estudio gratuitamente. Exacto. Nosotros no hemos cobrado nada. Sin interés particular. Sin interés particular. No estamos tampoco ligados a problemas políticos. Exacto. Nosotros no estamos haciendo algo de que entendemos, y así lo ha demostrado el estudio, de que esa planta, con todos los problemas que tiene desde su construcción hasta la fecha, tiene otro problema que es la contaminación. Aquí cuando se trajo Roca, trajo muchos problemas. Ahora esto no es Roca porque no está compactado. Como la que trajeron AES aquí al país. Pero sí tiene una serie de componentes a niveles de la quema del carbón que trae problemas de contaminación fuerte. Y realmente es lo que yo siempre he dicho, debemos pensar, así como pensamos en el país, en el gobierno, también debemos pensar en la gente. Tú no puedes tratar de sacrificar un pueblo cualquiera por querer tener energía. Ok, hace falta la energía, pero no a cambio de que tú elimines una población o enfermes una población o tengas los problemas con toda esa contaminación de lo que explicaban tanto Ingrid como Enriquito, de los problemas que están y han pasado, que no es como dice mucha gente, porque también hay gente que han criticado el estudio, pero no han hecho un estudio para contrarrestar ese. Porque es bueno criticar un estudio de palabra, pero si tú me criticas un estudio con otro estudio, donde tú me dices, esto no es así por esto, mira, a nosotros nos dio tanto y a ustedes les dio tanto, pues está bien, es una discusión que más o menos se entiende, pero tú no puedes descalificar un estudio en el cual participaron muchas personas, tanto de Europa, de Estados Unidos, de Finlandia, como local. Y especializado en cada tema. Y especializado en cada tema, e inclusive en la misma provincia de Baní, en Nizao, los hospitales, o sea, salud pública, dieron su informe. O sea, que tú algo así no puedes estarlo descalificando nada más de palabras, porque tú dices, cuando salud pública, que es una institución del gobierno, emite un informe diciendo los problemas que hay. Y un estudio donde tanto personal extranjero y de instituciones extranjeras también emitieron resultados, que no fue algo de componente. Entonces, te digo eso porque realmente, y por eso comencé diciendo, que nosotros ha sido no por paga, esto ha sido gratuito, esto ha sido de forma en la cual nosotros hemos colaborado y hemos cooperado, sin política y sin paga. O sea, por defender lo que es realmente lo dañino que es la quema de carbón. Hay mucha gente que sí lo contradicen, diciendo que el carbón, que no es verdad, que las cenizas se pueden utilizar, que hay 600.000 toneladas de ceniza. Y yo vi a Marrancini diciendo que se va a tratar de comercializar. Yo no sé para dónde la va a comercializar, quién va a comercializarla y cómo la va a comercializar. Y que el sistema que está tratando ahora es un sistema en el cual las cenizas ya están cumpliendo con realmente el método de cómo se debe tratar el sistema. Creo que ahora lo que están haciendo es tapándola, cubriéndola, pero si tú analizas, tú que eres químico y te das cuenta, cuando tú tapas material como ese, un material que es tóxico y con muchísimos problemas, tú le estás creando más problemas porque le da más calor. Claro. Entonces el lixiviado es mayor porque no tiene para dónde salir, va a drenar hacia abajo. Y aunque tú le pongas, como dicen ellos, que se le está poniendo la membrana geotextil. Sí, geotextil y todo eso. Como quiera hay problemas porque eso lo corre. Los metales pesados. Sí, y aparte de eso, eso baja al subsuelo, aunque claro, no se quiera, y se va a contaminar con el agua. Y más que el nivel Raúl, freático mira, es alto. esto es ceniza de... Bueno, antes de irnos
De ceniza de ¿Lo Punta hacemos ahora o Catalina. antes? Ok. Esto es ceniza, que le puse ceniza al agua. Fíjense cómo se diluyó la ceniza. Se dice Punta Catalina. Sí, sí, de Punta Catalina. Enrique Eso sí, exagerado. que nos corrió la guardia. Se trajo una cubeta. Pero gracias a la comunidad, porque es que, ¿cómo tú impides que la comunidad que vive alrededor y los propios trabajadores? Bueno, y mire, lo que quiere esta agua, mostrar todos los metales pesados y tóxicos que contiene la ceniza de carbón se diluyen en el agua, y entonces cuando le cae agua a esa montaña, se produce correntía y se corre Se el agua dispersa. por toda la zona, pero también se percolan, es decir, Y el se lixiviado disuelven así mismo. así mismo, como igual. tú estás Entonces diciendo. Sí. entra a debajo de la tierra, porque en esa zona existe El nivel freático es alto. muy alto, muy Sí. alto. Muy alto. Y entonces contamina. eso puede ser una vía para que todo el acuífero de Valdesia, que es una de las fuentes más importantes, cuidado si no la primera fuente de agua subterránea que tiene el país. Eso sería un desastre porque esto es metales pesados. Y esto es venenoso, aunque yo he contado muchas veces que en la primera, el primer amparo que nosotros incoamos, es decir, ISAPROMA y el comité, El Tribunal Superior Administrativo. ante el Tribunal sí, Superior Administrativo. el representante, ¿no?, del Ministerio Público dijo que lo que podía servir la ceniza era para dárselo a los bebés, a los niños, para matar los parásitos. Parásitos. Claro, para matar los parásitos, Y pero mataba matando a los al niño niños. Muy bien, Sí, Enrique, bueno, se iban los dos. Oh, Vamos a hacer un corte y regresamos.